Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrea y esto es Murciélagata Textiles. Hoy les traigo este proyecto que es un cubo Rubik que me pidió mi pequeño que tiene 10 añitos y es un fanático, pero realmente fanático de armar estos cubos. ¿Recuerdan cuando hice los apliques para la mochila? Bueno, allí yo hice un cubo plano y él me dijo, mami, esto no es un cubo. Esto no es un cubo. Yo quiero que me hagas, por favor, un cubo cubo. Es decir, un cubo que realmente sea cubo. Y bueno, yo le dije, está bien, mi amor, lo que tú pidas, te voy a hacer tu cubo cubo. El patrón lo pueden conseguir en la cajita de descripción. Allí les voy a dejar el enlace. Voy a hacer 6 caras, obviamente un cubo tiene 6 caras. En esta le estoy colocando sus ojitos, unas cejitas y una boquita. Para hacer los cuadrados no los voy a hacer a mano, sino que voy a colocar un puntico acá en cada unión de las líneas y luego con la regla voy a trazar. Esto es para que me quede lo más recto posible. Saco el patrón, lo reservo porque vamos a hacer 6 caras. Yo voy a hacer los ojitos y la boca de forma plana. Las cejas las voy a hacer con bucles y los cuadritos también con bucles. Las cejas las voy a hacer peluditas, vamos a ver qué tal me queda. Voy a usar mi aguja de 4 milímetros, lana semigruesa y la tela que estoy usando acá es lienzo. Este lienzo tiene la trama como más abierta porque acá donde yo vivo he comprado o he visto que tienen diferentes tipos de lienzo. Entonces hay uno que es más cerradito, que es como para la aguja número 3 y agujas inferiores de tamaño. Y este que me sirve con la 3, con la 4, hasta allí. No sirve para la aguja número 5. Ya yo les hablé sobre las telas y las que he conseguido acá en Ecuador, así que cualquier cosa acá te dejo el link para que lo vayas a ver luego de terminar este video. Les cuento que el grupo de Facebook que se llama La Aguja Mágica es mi pasión, Rayita Murciélagata Textiles, está creciendo un montón. Ya somos más de 1000 integrantes que amamos esta técnica. Conversamos sobre los trabajos que hemos hecho, hacemos preguntas, así que te espero o los espero por allá para que seas parte también de este hermoso grupo. Termino con las cejas y ahora voy con los ojos. Como los ojos son planos, volteo mi bastidor y voy a trabajar de este lado. Esta tela es muy livianita, por eso puedo ver la, el, el patrón, ¿ok? De este lado, pero si no, bueno, ya sabes que tienes que volver a calcar. Acá, como ya les he contado antes, tienes que tener cuidado con las puntadas, que se vean lo más pareja posible, cuidar también la dirección, aunque esto no es como que tan importante, pero bueno, a mí me gusta cuidar mucho la dirección en la que van las puntadas. Recuerden que si no se han suscrito al canal, háganlo porque viene más contenido, poco a poco, pelo a pelo, como decimos en mi país, pero de que viene más contenido, viene más contenido. Cualquier duda y la vamos a ir resolviendo, vamos aprendiendo sobre la aguja mágica. Si son principiantes, tienen una lista de reproducción para principiantes. Si buscan ideas, tengo una lista de reproducción con algunas ideas que ya he desarrollado. Este video también va para esa lista de reproducción porque son cosas que se me van ocurriendo que digo, wow, puedo hacer esto con la aguja mágica, esto se me ocurrió, o alguna sugerencia que me han dado. Esta sugerencia fue de mi bebé, de mi hijo, y a mí me encantó. Es un reto para mí, nunca en mi vida había hecho.
un cubo o algo en 3D con la aguja mágica. Así que esto fue un reto y lo estoy compartiendo con ustedes. Aunque ahora que recuerdo, yo sí hice un peluche. Se llama Malumo Helado. Aquí les pongo la imagen, lo pueden ver en mi Instagram. Hice un peluche llamado Malumo Helado, que era un heladito así bien malhumorado, bien bravucón. Fue el primero que hice. Me encantó hacer ese trabajo porque combiné planos con bucles. También bordé sobre el bordado, es decir, panché sobre lo que ya había pancheado. Quedó muy muy bonito, me encantó. Y bueno, ese fue el primero que hice. También he hecho almohaditas donde las dos partes están bordadas. Pero el reto de este es que son diversas partes, es decir, son 6 partes que tengo que unir de cierta forma para crear el cubo. Voy a poner el video en cámara rápida, solamente un poquito para que el video fluya, para que observen muy bien los pasos y no estén todo el día en esto porque de verdad que si no el video sería larguísimo. Y no tengan pena, no tengan vergüenza, dejen su pregunta. Ninguna pregunta es tonta, todas las preguntas son muy importantes. Así que sin pena, no tengan ningún rollo. Dejen su pregunta, yo las contesto y estoy tomando nota de algunas que me han hecho que son muy buenas para hacer videos, para que quede súper claro la respuesta. Aunque igual les respondo allí, pero quiero que quede súper claro. Entonces voy a crear videos y tomando nota de todo lo que ustedes me escriben. Así que recuerden dejar un comentario. Les dije antes, quería las cejas peluditas, así que le estoy dando forma de una vez antes de terminar el bordado, porque después que tenga todo eso lleno de bucles va a ser complicado. Y siempre tengan a la mano una aspiradora, porque créanme que les va a salvar la vida. Esos pelitos y esa lanita por ahí volando, a veces a mí me da muchísima alergia. De hecho, la lana natural me da alergia, por eso uso lana acrílica. Pero es muy bueno que tengan su aspiradora si van a trabajar con esta técnica. Aunque creo que es inevitable que tengas la casa llena de lana. Mi casa está llenísima de lana todo el tiempo. Tengo que estar pendiente porque es que, por más que no quiera, está llena de lana. Pero yo feliz, a mí me encantan las lanas, no sé, las lanas tienen algo que me llama, no sé, me fascina tener lanas. Y si pudiese comprar más, comprara más. De verdad, todavía tengo bastantes lanas y ya estoy planeando hacer más. Miren esta cara tan guapa, está hermoso. Aunque faltan los ojitos, pero como ya tengo el color negro enhebrado, voy a hacer todos los bordes, es decir, todas las líneas. Y para delinear lo que he aprendido hace poco, o lo que se me ocurrió de tanto que he bordado, es que para delinear lo mejor es hacer las puntadas muy, muy juntitas unas de otras. Prácticamente casi que solamente los separe un hilito. Es la mejor forma de delinear en vez de hacer 2 vueltas, que eso lo he hecho antes y por allí está grabado en algún video. Pero lo mejor es hacerlo así, muy juntitas las puntadas, lo más juntita que puedas. Y aquí ya puedes ver el delineado, fíjate cómo cubre todo el área, porque le hicimos bien, bien pegaditas. Y gracias a la magia de la edición, aquí ya tengo el cubo delineado. Voy a terminar los ojos y voy a rellenar. Todo esto lo voy a dejar en cámara rápida, ya ustedes saben cómo se hace y si no, ya saben también que tenemos acá la lista de reproducción para principiantes.
Terminó la primera cara, me faltan 5 más, así que manos a la obra. Y después de varios días ya tenía lista mis 6 caras, mis 6 cuadrados para hacer este cubo. Y lo que voy a hacer ahora es quitar toda la tela remanente, dejar unos centímetros, unos 4 o 5 centímetros por ahí más o menos, y recorto todo ese excedente de los bordes. La forma en la que vamos a armar el cubo es así tal cual como lo hacíamos en la escuela, cuando estábamos en la escuela que nos mandaban a hacer el cubo de cartulina, igualito, ¿ok? Vamos a ir armando 4 lineales y estas 2 de forma vertical. Y la manera en la que voy a coser estas piezas es tal cual ven en el video, ¿ok? Las vamos a enfrentar de esta forma y con un hilo normal de costura y una aguja vamos a coser. ¿Por qué no uso lana? Porque ya lo probé y al usar lana le estoy dando otra capa más de negro allí y no queda bien. Entonces lo que yo quiero es que quede cerradito y esto se va a solapar con los bucles que ya tiene. Acá ya hice la primera como prueba y me encantó, quedó súper bien, ni se nota, los bucles lo tapan. Entonces lo que voy a hacer es repetir esto con todas las demás piezas y en la forma en la que les mostré la imagen hace rato del cubo, para luego irlo cerrando y armarlo. Acá lo que hay que hacer es prestar atención a que las líneas coincidan para que no quede una más arriba, una más abajo, no, eso es lo que tenemos que cuidar acá, que las líneas negras coincidan al momento de coser todas estas piezas, de unirlas. Este trabajo no lo sellé, no le coloqué pegamento porque quería que quedara bien esponjosito. Sin embargo, ya luego de terminar el trabajo me di cuenta de que sí hace falta sellarlo porque como es para mi hijo y lo va a manipular y lo va a llevar para allá y lo va a jalar y va a jugar con él y va a dormir con él, entonces sí hace falta asegurar los bucles. Entonces es algo que deben tomar en cuenta. Acá sí vale la pena sellar, pero para que lo puedan coser bien y sin que quede duro, tienen que dejar más o menos 1 centímetro a los lados, en los bordes, sin sellar para que no quede eso duro y no se les complique coser. Pero como les dije, yo no lo sellé. Yo les he contado que el sellado depende de la pieza, de la obra. Esta sí necesita sellado porque va a ser manipulado por un niño. Entonces esta sí necesita sellado. Sin embargo, bueno, al momento yo de grabar el video y de hacerlo, no lo sellé. La forma de coserlo fue con la costura del sobrehilado, que es prácticamente envolver la tela con el hilo y súper fácil, ya lo hemos hecho un montón de veces. Lo chévere de coserlo con hilo es que no va a quedar esa capa, esa línea de lana gruesa allí uniendo varias piezas, sino que se solapan, como ya les dije antes, con los mismos bucles. Y ya cuando terminamos de hacer toda esta forma del cubo, lo que tenemos que hacer ahora es cerrarlo. Con lo mismo, es decir, con nuestro hilo, con nuestra aguja, ir cerrando y uniendo los lados
vamos a ir formando nuestro cubo. Y antes de sellar todo el cubo dejamos un lado, puede ser algo más pequeño, un ladito, sin coser, y por allí vamos a insertar lo que es el plumón o con lo que lo vayan a rellenar. Yo no lo estoy rellenando mucho porque el objetivo, al menos lo que yo quiero que sea, es que quede como esponjosito, no que quede tieso ni durísimo ni que pierda la forma porque se supone que es un cubo, ¿no? Y no lo estoy rellenando tan full. Y bueno, para finalizar voy a acomodar estos bucles, pero hay algo sobre los bucles que les quiero contar. Y es que al ser bucles largos va a ser complicado que me quede, ¿saben? La línea parejita, cada buclecito en su lugar. No. Esto es importante porque en el grupo ya han preguntado cómo hago para que las líneas me queden perfectas. Y me he dado cuenta con mi experiencia que la única forma de que te queden derechitos los bucles es que hagas bucles más pequeños y más pegaditos. Es la única forma de que se queden súper fijos y súper lineales y que quede la figura perfecta. Pero ¿qué pasa? Que yo siento que pierde cierta fluidez, ¿ok? Porque queda duro, prácticamente queda una superficie dura y bueno, a mí me gusta, pero creo que si es un peluche tiene que ser algo suave, algo divertido. Entonces, por eso hice acá bucles grandes y no bucles pequeños, como para que me quede así. Fíjense, en Malhumo Helado se los vuelvo a colocar acá, como cada buclecito está en su lugar, las líneas están perfectas, pero se siente esa rigidez en la superficie y es lo que yo no quería. Yo sé que este bordado, no, las líneas no me van a quedar perfectas, realmente no me interesa porque obviamente es para mi nene y quería esa suavidad. Pero si tú quieres que este cubo te quede con esas líneas perfectísimas, entonces haz bucles pequeños y más pegaditos. Y así quedó el cubo. Fíjense cómo quedaron las uniones. No se nota, quedó esponjosito, quedó suavecito. A mi pequeño le encantó, apenas lo vio, se volvió loco. Lo bautizó como Cubito. Y bueno, tenemos a Malhumo Helado y a Cubito en la colección. Y espero que este video les haya ayudado, que les sirva, que también lo hagan. Recuerden que el patrón está en la cajita de descripción y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.